Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el 13 de julio, ayer domingo. Ya sabe usted, yo grabo el lunes para usted y eso me permite tener alguna información de cómo arranca la semana, que siempre es muy importante. La semana pasada estaba muy tranquila, yo estaba sufriendo porque no encontraba de qué iba yo a platicar con usted el día de hoy, pero el viernes cambió todo. El viernes el señor Ovidio Guzmán decidió reconocerse culpable de delitos de narcotráfico, introducción de fentanilo a los Estados Unidos y pagar 80 millones de dólares como, pues no sé, compensación, no es propiamente hablando una fianza. Este reconocimiento de culpabilidad implica que ha negociado con el fiscal para convertirse en testigo protegido y en consecuencia pues ponerse a hablar. Este Ovidio es el mismo personaje que en 2019 fue detenido en Culiacán por un grupo de fuerzas especiales que no recibieron el apoyo logístico que habían acordado. Y esto permitió una revuelta de parte de los seguidores de Ovidio, que es el culiacanazo, como lo conocemos. Frente a esto, López Obrador decidió que lo liberaran, así nada más. Eh, Años después, inicios de 2023, Ovidio fue detenido, lo extraditaron hasta septiembre, no querían mandarlo, pero fue mucha la presión de Estados Unidos y lo enviaron a ese país. Esto es septiembre, insisto, de 2023. 9 meses después, en julio de 2024, su hermano, Joaquín, engaña al Mayo, supuestamente, y lo saca del país. Lo lleva a Estados Unidos y allá lo entrega en un evento que sigue siendo muy, muy confuso, muy oscuro. Pero en cualquier caso, entregan al Mayo en aquel país, lo entrega Joaquín. Eh, en mayo de este año, 17 familiares de el señor Ovidio y de Joaquín salieron del país y se entregaron a las autoridades de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Significa, creo yo, que este pedazo de la familia del Chapo Guzmán se quiere salir por completo del negocio, quiere salvar lo que pueda, algunos familiares, algunos millones de dólares, algunos años en la cárcel, pero ahí muere. El hermano que se quedó con el negocio, el señor Archibaldo, Iván Archibaldo creo que se llama, es el que está llevando a cabo el enfrentamiento contra los mayos. Esa es la guerra que se vive en Sinaloa desde hace pues ya casi un año, poco después de que el mayo fuera raptado o trasladado o engañado, como haya sido. Este enfrentamiento es una desgracia, como usted sabe, la gente de Culiacán lo sufre todos los días y ya va a ser un año, le decía yo. Se ha extendido a otras partes del estado, pero sobre todo en la capital. Eh, el que cobra como gobernador de ese estado, el señor Rocha Moya, pues parece estar metido por completo en este asunto. Hay que recordar que uno de sus adversarios en la contienda electoral fue asesinado posiblemente en el momento en el que el Mayo fue engañado. Eso no queda tampoco totalmente claro. Frente a esta eh, reconocimiento de culpabilidad de Ovidio, su abogado reclamó en un evento, una especie de pequeña conferencia de prensa, unas declaraciones, reclamó que el gobierno de México, específicamente Claudia Sheinbaum, estuviera exigiendo participar en el juicio eh, porque dice, bueno, pues este es un juicio entre el gobierno de Estados Unidos y el señor Ovidio, y México no tiene por qué participar. Y dice, y sobre todo, bueno, pues conociendo lo que pasó con el general Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos y por
presión diplomática fue entregado al gobierno mexicano a cambio de que fuese juzgado en nuestro país. Resulta que lo trajeron y lo soltaron, lo exoneraron, dijo él, el abogado, sin haber tomado en cuenta ninguna de las pruebas que tenía el gobierno estadounidense. Esas pruebas deben ser muy similares a las que usaron en el juicio contra Genaro García Luna, es decir, puros dichos, dichos de criminales que se han ido declarando culpables para convertirse en testigos protegidos y pues ir embarrando al que se pueda. Eh, por razón obvia, estos personajes pueden estar mintiendo simplemente para garantizar su seguridad, para que efectivamente les reduzcan la condena o les permitan vivir de incógnito. En consecuencia, a mí me parece que los dichos no deberían considerarse una prueba muy fidedigna. Pero a García Luna lo encontraron culpable con puros dichos, sin ninguna prueba adicional. Cuando esto ocurrió, el señor López Obrador estaba bien contento. Pero esos mismos dichos de esas mismas personas involucraban a López Obrador desde el mismo juicio de García Luna. El juez no quiso incorporar eso en ese momento, pero esto implica que hay una investigación del gobierno estadounidense en contra de López Obrador usando las mismas pruebas que yo insisto, a mí me parece no deberían utilizarse. Pero así estarían involucrando a Cienfuegos y así estarían involucrando a López Obrador. Eh, Tal vez por eso la presidente o presidenta se le ocurrió responderle el viernes al abogado. Eso es uno de los errores más grandes que ha cometido. A lo mejor es el más grande y a lo mejor ya no le va a dar mucho tiempo para cometer más. Fue una gran tontería. El presidente de un país no le responde a personas de segundo nivel de otro país, ni a secretarios de Estado, mucho menos a subsecretarios o a fiscales, y en este caso a un personaje privado, el abogado de un narcotraficante. El presidente no tiene por qué contestar. Para eso tiene un montón de esclavos que pueden hacerlo. Está el fiscal, están los que apoyan al fiscal. Al final del viernes apareció un señor que entiendo es el responsable legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de un área de ahí y respondió. Bueno, eso es lo que tenían que hacer. Es decir, la señora Sheinbaum no tenía por qué decir nada. Debe salir un personaje de ese nivel, segundo, tercero, cuarto grado, para pues, responderle al abogado y ya si hay bronca, pues corres al señor este responsable legal y el que empieza a contestar es un director general y luego un subsecretario y así va uno manejando el conflicto. Pero si la presidenta responde, ya se metió en un camote del que no va a salir y eso fue evidente desde el mismo viernes. En cuanto respondió la señora Sheinbaum al abogado, este volvió a hablar y dijo, pues es que la señora está siendo más bien la responsable de relaciones públicas de los criminales y no el líder honesto que merece el pueblo de México. El abogado obviamente está jugando para su cliente, está elevando el nivel del conflicto, con esto puede convencer al Departamento de Justicia de que miren cómo mi cliente es valiosísimo, bájenle más años de condena, ayúdenlo aquí, ayúdenlo allá. Él hace su juego, es el abogado, pues. La que no supo jugar fue la señora Sheinbaum y se metió, insisto, en un problema mayor. El sábado en la mañana, el señor Trump dijo que nos va a poner 30% de arancel a partir del 1 de agosto porque no estamos haciendo nada en materia de fentanilo y demás. Ese mismo día le había aventado 35%, bueno, fue un poco antes, 35% a los canadienses, mismos argumentos. A todo mundo le estuvo mandando unas cartas espantosas con una pésima redacción, un poco como él habla con mayúsculas y todo, al extremo de que en Twitter
estuvieron circulando una carta, obviamente ficticia, escrita con ese mismo estilo, dirigida a los pingüinos que viven en aquella isla, recordará usted, a la cual le impuso aranceles y en donde no vive nadie más que los pingüinos. Entonces le hicieron la carta de broma. Parece de veras de broma lo que hace el señor Trump. eh, Poniéndolo en paralelo con lo que hizo la señora Sheinbaum, Trump se mete en temas que no le corresponden, que no tendría por qué estar resolviendo con ese tipo de cartas, que además él mismo hace públicas para que vean que es un mago de las finanzas, un genio de la negociación. Pobrecito y pobrecitos de los estadounidenses y del resto del mundo. Está generando una incertidumbre que va a resultar costosísima, pero en cualquier caso puso los aranceles. No creo que esto del arancel haya tenido algo que ver con lo del viernes. A lo mejor ni siquiera se había enterado Trump para cuando tenía la carta. A lo mejor le escribió el viernes y la enviaron el sábado. Acuérdense, el sábado él va a jugar golf, entonces igual ni caso le hizo. Entonces no creo que los dos temas tengan que mezclarse, al menos no fue así el fin de semana y no tendría por qué serlo. Hoy lunes, la señora Sheinbaum en su conferencia mañanera, que ya debía haber cancelado desde hace mucho tiempo, eh, se pone a cavar más en el agujero en el que está metida. Volvió a pelearse con el abogado y dijo que lo va a demandar por difamación. Si lo demanda en México, pues no tiene ninguna importancia. Si lo demanda en Estados Unidos, ella va a tener que ir a comparecer y eso no puede pasar. ¿Se acuerda usted que el señor López Obrador dijo lo mismo y que iba a demandar por difamación? Cuando salió estas declaraciones en el juicio de García Luna que lo involucraban a él, salió con que él iba a demandar. No lo hizo y qué bueno, ¿no? Es un absurdo. Tendrían, insisto, que presentarse en Estados Unidos a declarar. No puede el presidente de México hacer eso. Entonces, lo mejor sería que la señora Sheinbaum dejara de dar las conferencias mañaneras un tiempecito, si se puede todo el resto de su gobierno, pero aunque sea un tiempecito, porque pues ella no tiene la habilidad que tenía López Obrador para engañar a la gente. eh, Usar el espacio como un espacio de propaganda, para eso era la mañanera todo el sexenio pasado. Ahora no lo puede ser porque ella no es capaz de hacer eso. Entonces, lo que está haciendo es la parte negativa de la mañanera, es decir, hablar de más. Un presidente tiene que cuidar mucho cuando habla, porque no es una persona normal, está en un cargo que le da a sus palabras un nivel que no tienen las que digo yo o las que dice cualquier otra persona. En consecuencia, hay que cuidar mucho lo que se dice. Eh, Solo estos personajes que ahora llamamos populistas, estos demagogos como Trump, como López Obrador, son los que se ponen a hablar diario, porque están usando su posición como un instrumento para generar apoyo a su poder, utilizando el viejo mecanismo de polarizar a la población. Dicen cosas que saben que su gente cercana va a apoyar y que los otros van a brincar. Y en el brinco, pues generas una discusión con la cual te vas favoreciendo. Ese fue el instrumento que usó López Obrador de forma muy exitosa con su mañanera durante todo su sexenio. Pero la señora Sheinbaum no tiene esa facilidad para mentir, esa facilidad de palabra, eh, ese carisma que sí tiene el López Obrador. Entonces, pues más bien está dañando su posición la señora al estar todavía utilizando este instrumento y hablando cada día cosas que le están costando mucho. Si lo que dijo el viernes fue una tontería, fue peor porque lo dijo, la última respuesta la dijo en Sinaloa. ¿A quién se le ocurre, cuando estás en medio de este pleito, ir a Sinaloa para decir que el abogado es un tal por cual? Hombre, pues estás dando herramientas a Pasto. Entonces,
todo el mundo dice es que le faltan asesores. Pues es que los que tiene son del nivel que ya hemos comentado aquí. Recuerde usted, si hay algo que caracterice al grupo que está en el poder es la incompetencia. Son personas dedicadas por completo a tratar de acumular poder y cada cachito de poder que tienen lo convierten en un negocio, se roban su lana y creen que eso es el éxito político. No tienen el concepto del Estado, una gran diferencia con lo que tuvimos del régimen autoritario del siglo XX, que pues sí era autoritario y no había elecciones y no nos dejaban hablar ni escribir en el periódico, todo lo que usted quiera, pero tenían un concepto del Estado, cómo lograr que esto siguiera funcionando en el tiempo. Estos no tienen la más remota idea y en consecuencia no pueden ayudar a Sheinbaum. Ella misma no tiene el capital humano necesario para el puesto que ocupa. Recordará usted, su carrera política empieza como secretaria de Medio Ambiente de López Obrador, que utiliza ese puesto para quedar muy bien con López Obrador. Se pone a hacer el segundo piso del periférico. Chamba que no le correspondía a ella, es un tema de la Secretaría de Obras, pero no, como el secretario de Obras no quería hacerlo porque insistía en que no tenía sentido, la señora dijo yo lo hago. Y ella hizo eso. Y gracias a que lo hizo, en 2006, cuando López pierde la presidencia y crea el gabinete legítimo, ahí la pone. Y después la convierten en la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero todo el tiempo que estuvo como jefa de gobierno, López era el presidente y él era el que mandaba. ¿Recuerda usted el problema en el metro de la Ciudad de México? Que López resolvió mandando miles de militares disfrazados de Guardia Nacional porque había un complot en el metro, un sabotaje, es una farsa obviamente. Entonces, el tiempo que estuvo como jefa de gobierno, los problemas políticos relevantes se los resolvía López. Ahora que está de presidenta, ella tiene que resolver los problemas que le dejó López y no está pudiendo. Y le insisto, va a poder menos conforme más hable. No está en su cabeza imaginar lo que tiene que hacer. No tiene asesores capaces. Y entonces, pues se está complicando la vida. Uno diría, pues, ¿y qué importa? Es problema de ella. Pues no, pues ella está en la presidencia de la República, ¿no? Entonces, sus equivocaciones nos pueden costar a todos. No queda claro en este momento cuál va a ser el futuro del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá. No está claro por la actitud de Trump, por sus cartas que envía, por sus aranceles que inventa y quita y mueve y pone, pero menos lo está viendo este conflicto alrededor del tema de seguridad que ha ido creciendo. Ya algunos colegas piensan que existe la posibilidad de una intervención militar estadounidense en México así quirúrgica, ¿no? Estilo lo que hicieron en Irán, pero ahora sobre los laboratorios de fentanilo o en donde están los criminales. Yo espero que no sea así. Nosotros no tenemos un ejército capaz de defender el territorio nacional, como es obvio, ¿no? No podemos ni siquiera en este momento tener control de casi la mitad del territorio. Pues imagínese frente a un ejército extranjero. Afortunadamente nadie ha venido, pero insisto, algunos colegas creen que eso podría ocurrir. Yo no estoy seguro en este momento, pero sí queda claro que tanto en el ámbito económico, de los problemas del TEMEC frente a la locura arancelaria, y los problemas del control de la soberanía, si me permite decir esta frase rara, frente a un deterioro notorio en el control del territorio frente al crimen organizado y el manejo diplomático, diría yo, frente a un Estados Unidos que está siendo cada vez más agresivo. Entonces, pues no estamos en un momento maravilloso. Eh, sí me parece que el riesgo que teníamos de una implosión de Morena en el poder o de una crisis económica, eso ha ido creciendo, ¿no? Paulatinamente. No es que vaya a ocurrir mañana ni pasado,
pero sí hay cada vez más cosas difíciles de manejar que implican que cualquier error, por pequeño que sea, puede llevar a una situación muy difícil de manejar. Mientras vemos qué pasa, pues aquí, como sabes, seguimos platicando semana a semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.